¿Qué tal? Videotutorial número 5 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos revisando la parte teórica, la primera parte de este bloque dedicado a la programación orientada a objetos, que va a ser de aquí en más la tendencia con la que vamos a trabajar dentro de ViewWeb. ¿Ya? Todo lo que sea enseñanza a nivel de PHP lo vamos a trabajar con programación orientada a objetos. ¿Ya? Vuelvo a responder una consulta que la verdad me la siguen haciendo, y dice relación con que me preguntan si yo llegué hasta el video 26 en el curso de PHP y no seguía haciendo más videos, ¿ya? Y bueno, la respuesta sigue siendo la misma. Sí continúo haciendo videos. Lo que pasa es que ahora el curso es con programación orientada a objetos, por lo tanto podríamos decir que esta es la continuación del curso anterior, ¿ya? Es decir, que quien siguió los videos anteriores, desde el 1 hasta el 26, ya está en condiciones de comenzar este curso y por ende ir aumentando sus conocimientos, ¿ya? La idea es llegar a avanzar en este ciclo de la PO, de la programación orientada a objetos, para luego ir a cosas más avanzadas, que es desarrollar aplicaciones. Vamos a ver si aplicamos el uso de algún framework. Ya tengo algunas propuestas por ahí, todavía no me decido, pero vamos a ver si aplicamos algún framework para poder trabajar con patrones como MVC o patrones como ORM, no sé, vamos a ver, ya. Vamos a trabajar con las APIs también, ya. De hecho la encuesta me ha dejado bien claro más o menos cuáles son las APIs que a ustedes les interesa que yo les enseñe. Por lo que veo les va ganando la de Facebook y la de YouTube, ya. Así que yo creo que por ahí nos vamos a ir. Pero antes de eso es importante manejar todo lo que es la parte de la programación orientada a objetos, porque de lo contrario no va a servir de mucho que lleguemos a ver esos temas si no sabemos de qué estamos hablando. Bien, por lo mismo es importante que sigamos avanzando. En el video tutorial anterior hablamos sobre el concepto básico y fundamental de la programación orientada a objetos, que es el trabajo con herencias, ¿ya? Vimos qué es una herencia, vimos cómo aplicarla, en qué consiste, vimos qué es una clase padre y una clase hijo, ¿ya? Podríamos denominarlo también, hay gente que le llama clase y subclase, en realidad es lo mismo, ¿ya? Una subclase vendría a ser aquella que ocupa el método extend en PHP, ¿ya? Vimos también, por supuesto, cómo utilizar el elemento extend, que nos permite concatenar clases, ¿ya? Es decir, unir clases. Y evidentemente vimos cómo podemos acceder a los métodos de una clase padre desde su subclase a través de la herencia. Ya vimos también que en PHP solamente se puede usar herencia simple, no herencia múltiple. Por ahora no, pero más adelante esperemos que se pueda hacer. En este video tutorial en particular vamos a tocar un tema que también es fundamental en la programación orientada a objetos, que es el tema de la sobreescritura de métodos, ¿ya? Vamos a aprender a sobreescribir métodos que ya hayamos creados. Vamos a ver en qué consiste eso, ya, para que podamos primero entenderlo, segundo digerirlo, porque es un concepto un poquito complicado de entender. En realidad es sencillo, pero según mi experiencia enseñando, siempre esto les cuesta un poco más a los alumnos de captarlo. Así que les pido que a quienes están viendo este video que pongan muchísima atención, ¿ya? Yo lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible, como siempre trato. Es importante que el ejemplo que vamos a ver acá, independientemente que sea o no similar al anterior que vimos, tratemos de que se entienda que acá la funcionalidad la da el concepto, no el código que estamos usando. En este caso lo que vamos a ver entonces es la sobreescritura de códigos, así se llama este capítulo del curso, ya, este capítulo del video. Entonces cerramos la presentación y vamos a colocar, como yo siempre digo, manos en el código. Acá tenemos ya un archivo preparado. Bien, perfecto. Tenemos un archivo ya preparado para trabajar. Antes, primero que todo, quisiera agradecer a mi amigo Fernando Llanes, un gran amigo mío, gran colaborador, que nos está dando la posibilidad de que a través de mi web podamos compartir su trabajo, ya que en este caso es el curso que él está realizando, muy bueno por lo demás, sobre jQuery. Ya, la verdad que es muy talentoso Fernando, y espero que puedan todos seguir su trabajo. Aquí está el link de su blog,
Por supuesto, los videos que él vaya haciendo también los vamos a ir posteando en mi web, pero la idea es que siempre tengamos presente que esos videos los está trabajando él mismo. ¿Ya? Así que eso. Y entonces vamos a colocar manos en el código. Yo acá ya tengo algo un poco más o menos preparado. Tengo ya los archivos que yo ocupo como un poco de ayuda a memoria, ¿ya? Los ejemplos que he preparado, que previamente generé para que simplemente no se me produzcan errores en el minuto en que estoy enseñando. Ya es súper importante eso. Así que vamos a trabajar. Así que abran su Dreamweaver o el editor con el que estén trabajando y creemos un archivo .php. ¿ya? Podemos llamarlo de cualquier forma. Yo en este caso lo llamé index.php. ¿ya? Y vamos entonces a comenzar a trabajar. Vamos a hacer un ejemplo similar al del video anterior. Vamos a generar unas cuantas clases y las vamos a hacer que se comuniquen entre sí, que interactúen. ¿Ya? Vamos a... acá lo tenemos desde el navegador. Y comencemos. Vamos a crear entonces las etiquetas de apertura y de cierre de PHP, que es muy importante, ¿verdad? Y vamos a crear nuestra primera clase, que se va a llamar class operación, ¿sí? Un buen nombre para una clase, ¿ya? Recuerden que seguimos utilizando el camel case, ¿ya? Es decir, la escritura de camello a la hora de nombrar nuestros objetos, nombrar nuestras clases, ¿ya? Abrimos y cerramos llaves y comenzamos a trabajar en nuestro ejemplo. Vamos a utilizar el mismo ejemplo que vimos en el video anterior, por lo tanto lo vamos a escribir rápidamente. Vamos a crear tres atributos de tipo protected, ¿verdad? Ya esto lo vimos. En este caso, un valor 1 y protected valor 2. Por ahora solamente estamos trabajando con atributos simples. Ya más adelante vamos a trabajar con atributos de tipo array, a pesar de que yo por ahí generé algún ejemplo para mostrarlo, pero no lo explicaba con mayor detalle. ¿ya? Lo vamos a utilizar bastante eso cuando trabajemos con base de datos. Cuando creemos una clase para conectarnos a una base de datos, vamos a utilizar mucho el atributo de tipo array. Pero por ahora seguimos trabajando con atributos simples. Entonces vamos a crear el tercer atributo. Fíjense que es bien similar al ejemplo anterior. Protected, ¿sí? Resultado, ¿verdad? Recuerden que creamos un primer método que era public function cargar 1, ¿verdad? Y este método lo que hacía era inicializar el primer atributo. Lo tenemos acá. Entonces le pasamos un valor, por ejemplo, b1, y se lo asignamos a través del elemento this al atributo llamado valor 1. Le decimos que esto sea igual a la variable b1 que recibimos acá arriba, ¿verdad? Nada nuevo hasta el momento. Repetimos el otro método que estábamos usando, que es el function cargar 2, que es para lo mismo, en este caso para el atributo número 2. Por lo tanto, ya esto yo creo que ni siquiera necesito explicarlo, ¿verdad? Simplemente acá colocamos que el atributo llamado valor 2 sea igual a la variable que recibe el método cargar 2, que en este caso se llama b2. Nada nuevo hasta el momento, ¿verdad? Ya no me voy a detener en explicar esto porque lo vimos en el video tutorial anterior. También en el ejemplo anterior habíamos creado una clase llamada, no me recuerdo el nombre, pero acá le vamos a colocar, por ejemplo, imprimir resultado. Por ejemplo, public function imprimir, por ejemplo. Y esto lo que va a hacer es, como un espacio acá, lo vamos a borrar. Lo que va a hacer es imprimir en pantalla o entregarnos el valor, en este caso return, darnos el valor de el atributo llamado resultado, que lo tenemos acá arriba. Nada nuevo hasta el momento, ¿verdad? Todo sencillo. Esto nosotros es similar a lo que hicimos en el video tutorial anterior. Por ahí el nombre de esta clase creo que no era el mismo, pero perdón, el nombre de este método no era el mismo, pero bueno, son detalles. Entonces acá actualizamos,
evidentemente no tenemos nada aún en el navegador, no, porque no hemos mostrado ninguna respuesta, simplemente estamos generando nuestra primera clase. Vamos entonces a la magia, a aprender el concepto de hoy. Vamos a colocar una línea de separación, vamos a crear una nueva clase llamada por ejemplo suma, igual que en el video anterior. Recuerden extends para decirle que sea una subclase de la clase operación, y abrimos y cerramos llaves. Todo bien hasta el momento, nada nuevo, ¿verdad? Tenemos nuestra clase funcionando y todo perfectamente operativo. De hecho, si lo probamos en el navegador no nos arroja ningún error, por lo tanto estamos sumamente bien. Vamos a crear, recuerden, el método que en este caso se llamaba operar, que era para sumar los valores, public function, ¿verdad? Operar. Abrimos y cerramos llaves. Y acá a este método le decimos que al atributo resultado, que recuerden, este atributo no está declarado acá en la clase suma, sino que está declarado en su clase padre, que es la clase operación. ¿Cómo hacemos eso? A través de el extends. Eso ya lo explicamos en el video tutorial anterior. Entonces acá decimos que el atributo resultado sea igual ¿a qué cosa? Al atributo llamado valor 1 más al atributo llamado valor 2. Ya con esto ya creamos un método de la clase suma que nos permite sumar, ¿verdad?, el atributo 1 más el atributo 2 y guardar ese resultado en el atributo llamado resultado. Si actualizamos el navegador, todo bien, ningún tipo de problema. Y aquí viene lo que yo denomino magia, lo que nos permite que la programación sea hermosa, sobre todo la programación orientada a objetos, nos permite que sea muy eficiente. Acá viene una de las cosas que es una de las más atractivas que nos ofrece la programación orientada a objetos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense lo siguiente, vamos a crear un método public function y lo vamos a llamar imprimir. Bien, lo vamos a llamar imprimir. Vamos a crearlo. Y acá más de algunos se tienen que estar haciendo la misma pregunta que yo les voy a responder ahora. Y si no, bueno, me la hago yo mismo. César, acabas de crear un método que ya existe acá arriba. Ojo, danger, peligro. Exactamente. Acá en la clase operación nosotros ya tenemos un método llamado imprimir. Por lo tanto, no podemos, o en teoría, no podemos crear otro método con el mismo nombre, puesto que en estricto rigor la clase suma es una subclase de la clase operación. Por lo tanto, me daría un error si es que yo creara un método con el mismo nombre. O sería un error lógico, ¿verdad? Por muchas cosas sería un error. Bien, para eso PHP nos ofrece la posibilidad de generar la reescritura de un método. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, acá en la clase padre, yo puedo tener un método creado que realice determinada acción. En este caso lo que hace el método imprimir es devolverme el valor del atributo resultado, ¿verdad? Bien, acá cuando yo en una subclase de la clase padre yo creo un método con el mismo nombre de algún método que exista dentro de la clase padre, lo que estoy haciendo es reescribir un método, ¿verdad? Pero ojo que aquí hay un tema técnico que es sumamente importante tenerlo presente, que es el tema de la recursividad, ¿ya? Para quien no sepa lo que es recursividad, eso significa que yo llamo a un elemento desde otro, o busco dentro de un elemento al mismo elemento, ¿ya? Es como un ciclo vicioso, un círculo vicioso que yo voy generando, un círculo de búsqueda, un círculo de trabajo que yo voy generando dentro de un desarrollo, de un trabajo, de un elemento, ¿ya? Entonces se dice que la sobreescritura de código o de métodos, ¿verdad?, nos permite evitar el uso de la recursividad, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Fíjense lo siguiente, acá a la función o método imprimir, que está dentro de la clase suma, ¿ya?, le vamos a colocar el siguiente código, por ejemplo un echo, ¿ya? Fíjense, un echo. Y acá vamos a decir lo siguiente, fíjense, la suma de, ¿verdad?,
y podemos acá dentro de las mismas comillas decir, por ejemplo, this valor 1, ¿verdad? Y this valor 2 es igual a ¿qué cosa? Aquí le vamos a decir que esta cadena que colocamos acá, es decir, la suma de el atributo 1 y el atributo 2 es igual a ¿qué cosa? A el método que tenemos acá arriba en la clase operación, que también se llama imprimir, ¿verdad? Pero hay un concepto que es muy importante que tenemos que aplicar acá, que es el uso del comando llamado parent, ¿ya? Parent, dos puntos. Con esto yo lo que hago es indicarle en este caso al método que estoy sobreescribiendo, que nos permita llamar al mismo método, pero que está arriba, es decir, al método, digámoslo de alguna forma, en su primera versión, ¿ya? Entonces acá yo digo parent imprimir. Con esto lo que estoy haciendo es que el nuevo o la nueva versión, digámoslo de alguna forma, si por ejemplo acá lo tuviéramos que comentar, podríamos decir acá que por ejemplo versión 1, versión 2. Dejo de manifiesto que el uso de la palabra versión es un término que yo estoy usando para poder explicarles. En ninguna parte de programación orientada a objetos van a escuchar este término. Ya simplemente es un concepto que se me acaba de ocurrir para poder explicarles de mejor manera el tema de la sobreescritura de métodos. ¿Se fijan? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que trabajar. La reescritura de métodos, por lo menos en este tutorial. Fíjense, lo que hicimos es crear un método en la clase padre llamado imprimir, y luego en una subclase volvimos a crear el mismo método pero a través de parent. ¿Se fijan? Entonces llamamos a un método dentro de sí mismo, pero en este caso llamamos a su primera versión. Si nosotros lo probamos en el navegador, vamos al navegador, lo probamos, no tenemos absolutamente ningún error. ¿Se fijan? Entonces ya con esto estamos en condiciones de, por ejemplo, ir a mostrar resultados en pantalla. Vamos a probar. Vamos a comenzar a mostrar resultados entonces. En pantalla vamos a generar vistas, como se dice. Entonces vamos a crear una instancia de la clase suma, en este caso new suma, ¿verdad? Todo bien hasta el momento. Sí, actualizamos. Ahora tenemos un objeto llamado suma que contiene todo lo que hemos escrito hacia atrás, es decir, la subclase llamada suma y la clase padre llamada operación. Tiene a su disposición todos sus métodos y atributos. Entonces ahora vamos a llamar a través de la clase suma, esto ya lo hicimos en el video anterior, vamos a llamar a cargar 1, que es un método de la clase operación, pero que lo podemos llamar desde la clase suma puesto que hay herencia, ¿verdad? Llamamos a la clase cargar 1, que es lo mismo que hicimos en el video tutorial anterior, para asignarle un valor a el atributo valor 1. En este caso, por ejemplo, démosle el valor 2. Llamamos al método cargar 2, ¿verdad? Por ejemplo, démosle un valor de 3. Bien, vamos a llamar también a suma, a su método operar, que lo que hace él es sumar el valor 1 más el valor 2, es decir, sumar los dos atributos, ¿ya? Y ahora vamos a llamar al método imprimir a través de la variable suma, ¿verdad? Y fíjense acá algo muy interesante. Imprimir, perdón, ahí sí. Fíjense acá que hay algo muy interesante, y es que al yo hacerlo de esta forma, ¿verdad? Lo que va a hacer PHP es tomar el valor del método acá en su segunda versión, puesto que lo estoy llamando desde la clase suma. ¿Se fijan? Si yo, por ejemplo, yo creara una instancia de la clase operación y llamara a su método imprimir, perfectamente me valdría, pero acá en este caso particular, fíjense que el atributo resultado no tiene absolutamente ningún valor, por lo tanto no me mostraría nada. ¿Se fijan? Entonces nos conviene mucho acá llamar
a la segunda versión que generamos del método llamado imprimir. Si nosotros mostramos esto en pantalla, es decir, si lo actualizamos, tenemos un error. Vamos a revisarlo. Bien, posiblemente acá tenemos algún error de sintaxis. Si revisamos, efectivamente, fíjense que acá en el método cargar 1 de la clase operación, en lugar de valor 1 debería decir valor, perdón, en lugar de valor 2 debería decir valor 1, ¿verdad? Es decir que la función cargar debiera asignarle un valor al atributo llamado valor 1, ¿verdad? Y veamos si ahora no funciona. Sigue sin funcionar. Nos dice que tenemos un error en la línea 31, es decir que hay un objeto que no está tomando su valor correspondiente. Ok, fíjense, por error le coloqué acá un signo de dólar al objeto valor, al atributo valor 1, y por eso posiblemente me está dando el error. Veamos. Prefiero corregir este error en línea. Podría haber detenido el video y haberlo corregido, pero me gusta hacerlo en línea para que ustedes también vayan viendo cómo podemos ir buscando errores. ¿Ya? Si actualizamos ahora, perfecto, ahora sí no tenemos ningún problema. Sin embargo, no nos está mostrando el valor de el método imprimir en su primera versión, y eso es porque le colocamos un return, ¿verdad? Recuerden que el return lo que hace es retornarme el valor, más no me lo imprime en pantalla. Acá tenemos que colocar un echo. Y ahora sí, la versión 2 del método imprimir lo que hace es imprimirme primero la suma de valor 1 y valor 2. Podríamos acá reemplazar el i por un más. La suma de valor 1 más valor 2 es igual a echo, y en este caso el método imprimir en su primera versión a través de la función o método o comando, como lo queramos llamar, que recibe el nombre de parent. Si lo probamos ahora sí nos mostró los resultados de manera correcta. Bien, como pueden ver, ya el trabajo con la sobreescritura de métodos nos es bastante eficiente, puesto que en algún minuto podemos llegar a, por ejemplo, haber generado un método y queremos mejorarlo más adelante en nuestro desarrollo. Les recuerdo algo que muchos de ustedes no tienen que estar tomando en consideración, porque más de alguno tiene que estar diciendo: oye César, pero la verdad esto se me hace innecesario, porque no lo voy a usar. Pues yo a las personas que estén pensando eso, les planteo el siguiente concepto, y es que este ejemplo que yo estoy haciendo acá es sumamente sencillo, pero en una aplicación más grande les aseguro que no sucede mucho, que a veces queremos mejorar una función y en lugar de ir a escribirla de nuevo, simplemente la sobreescribimos de esta manera. ¿Se fijan? Y así podemos respetar el concepto básico de la programación orientada a objetos, que lo mencionábamos en los primeros videos, en el 1 o el 2 me recuerdo, que era el tema del encapsulamiento. ¿Se recuerdan de ese concepto? Para los que no se acuerdan, recuerden que el encapsulamiento consiste en que yo de alguna u otra forma oculto en las clases toda la metodología de trabajo y simplemente hago una separación de lo que es el código PHP del código HTML. ¿Ya? Por supuesto, hay que aclarar que el encapsulamiento no solamente se aplica a PHP, también se aplica a otros lenguajes que trabajen con programación orientada a objetos. O sea, ya acá planteo la separación de PHP con HTML, pero en otros lenguajes el encapsulamiento funciona de la misma forma, en el sentido de que yo creo clases con sus respectivos métodos, ¿verdad? Y les voy asignando voy llamando, ¿verdad?, desde el script a todos los métodos que tengo encapsulados en las distintas clases. ¿Se fijan? Bien, una vez visto esto, yo ahora los invito a que hagan la prueba que hicimos en el video tutorial anterior, que es el de crear, ¿verdad?, un método llamado resta para ejecutar que esto se reste. Hagan uno para multiplicación y otro para división, ya para que vayan soltando la mano. Por favor, no copien y peguen, ya, sino que escriban el código, aunque les dé quizás algunos pereza y eso, pero es importante que escriban el código para que vayan soltando la mano y para que vayan de una u otra manera entendiendo el concepto. ¿Ya? Bien, y para los que piensan que el video tutorial se va a terminar acá, están equivocados, porque vamos a ver otro ejemplo más
que es una variante del trabajo con sobreescritura de métodos, ¿ya? Vamos a crear un archivo nuevo y lo vamos a llamar, por ejemplo 2.php. Le borramos todo esto y lo vamos a abrir acá desde el navegador. Ejemplo 2.php. Acá lo tenemos. Y acá lo que vamos a hacer es explicar un concepto que también es sumamente interesante. Vamos a ver cómo podemos sobreescribir el método constructor, que es el método que veíamos en un video tutorial anterior, que nos permitía inicializar los valores de los atributos que tenemos dentro de nuestras clases. ¿Se recuerdan que nosotros vimos eso, verdad? Bien, vamos a ver ahora entonces cómo podemos sobreescribir este método constructor, ¿ya? Más adelante en un posterior video tutorial vamos a ver el elemento clone, ¿ya? Clone, que también nos permite generar cierta metodología de trabajo con PHP, pero por ahora nos vamos a abocar a la sobreescritura del método constructor, ¿ya? Para eso vamos a crear una variante del ejemplo anterior, ¿ya? Pero ahora trabajada con el método constructor. Por lo tanto, vamos a crear una sintaxis PHP, ¿verdad? Nada nuevo. Bien, y ahora vamos a crear la misma clase, operación. Vamos a darle los tres atributos, ¿verdad? Protected, valor 1, protected, valor 2 y protected, resultado. Y fíjense lo que vamos a hacer acá. Ya no es necesario que creemos un método cargar 1 y cargar 2, porque simplemente esto lo podríamos haber hecho como un método constructor. De hecho, yo lo mencioné en el video anterior, que podríamos perfectamente haberlo hecho de esa forma. Bueno, acá lo vamos a hacer así. Vamos a crear entonces una public function. Recuerden, construct, para quien no lo recuerda. En este caso le pasamos los mismos dos valores, el B1 y el B2, ¿verdad? Y se los asignamos a los atributos, en este caso valor 1 y valor 2. Algo similar al uso de los métodos cargar 1 y cargar 2 que utilizamos en el ejemplo en la versión anterior, ¿ya? Bien, acá lo que hacemos es entonces simplemente de una vez, y nos ahorramos código. Se fijan, nos ahorramos el tener que estar creando dos métodos. Nos ahorramos dos métodos con simplemente el uso del método constructor, ¿ya? Entonces decimos acá que valor 1 va a ser igual a el valor de B1 y this valor 2 es igual a B2. ¿Se fijan? Es una forma más eficiente de generar el mismo ejemplo anterior, y vamos a ver que nos va a valer perfectamente. Actualizamos y no tenemos ningún error. Recuerden que si nos da un error lo vamos a corregir en línea para que no tengamos problemas, ¿ya? Así también vamos siendo honestos, y yo también me puedo equivocar, si eso, yo no soy perfecto, así que no se preocupen. Bien, entonces vamos a crear también, recuerden, el método public function imprimir, ¿verdad? Listo. Y recuerden que este método lo que va a hacer es retornarnos return el valor de el atributo resultado, ¿verdad? Todo correcto, todo perfecto. Una nueva forma de generar el ejemplo anterior. Si actualizamos, no tenemos ningún tipo de problema. Y acá ya, con esto ya tenemos listo el ejemplo. Entonces ya nos ahorramos el trabajo con dos métodos, ¿verdad? El cargar 1 y cargar 2 lo resumimos al uso de un constructor. Bien,
Vamos a colocar una línea de separación acá como siempre. Y vamos a generar la misma clase suma que hicimos en el ejemplo anterior. Class suma. Recuerden extends operación. Abrimos y cerramos llaves. Vemos si tenemos algún ejemplo, un error. Vamos a actualizar. Nada, perfecto, todo bien. Y acá entonces vamos a generar un poco de sobreescritura de métodos. En este caso lo que haremos es sobreescribir, ¿verdad?, el método constructor que tenemos dentro de la clase padre. ¿Dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer acá en la subclase llamada suma. Por lo tanto acá podemos perfectamente colocar el mismo comentario, decir que esta es la versión 1 del método constructor. Y acá en la clase suma vamos a generar una versión 2 de ese método constructor. En este caso es public function construct, ¿verdad? Constructor, nuevamente le pasamos el valor 1, valor 2, y en este caso le vamos a pasar, por ejemplo, un título. Bien, o texto le podemos poner. Bueno, coloquémosle título para que no nos enredemos. Y acá fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense lo que vamos a hacer. Perdón, acá tenemos un error. Pusimos un punto y no una coma. Vamos a generar un atributo dentro de la clase suma esta vez. ¿Ya? Eso no lo habíamos hecho hasta el momento dentro de las herencias. Entonces vamos a crear un atributo de tipo protected, llamado por ejemplo título. Esto le vamos a poner título entonces para que no se enrede. ¿Ya? Entonces nuestro nuevo método constructor ahora va a inicializar tres valores. Va a inicializar el valor 1, valor 2 de la clase operación, y además va a inicializar título. Bien, entonces como nosotros ya tenemos en la versión 1 del método constructor, ya tenemos los dos atributos, o sea, valor 1 y valor 2 ya los tenemos inicializados. Lo que vamos a hacer es utilizar el método parent para simplemente hacer referencia a la primera versión del constructor. De la misma forma que lo hicimos en el ejemplo anterior, entonces decimos parent, ¿verdad? Dos puntos, construct, y esto de hecho lo podemos copiar y pegar desde acá. Copiamos, copiamos y pegamos acá nuestra primera versión del método constructor. Y ahora le decimos que también al atributo título de la clase operación, de la subclase llamada operación, también le dé un valor, que en este caso sería el valor de la tercera variable ahora que recibe el método constructor, que sería la variable tit. ¿Se fijan? Acá lo que hicimos es varias cosas distintas porque resumimos el código, es decir, lo hicimos más eficiente al incorporarle el uso de los constructores, ¿ya? Y aprendimos también a sobreescribir constructores. ¿Se fijan? Ahora, por ejemplo, si actualizamos acá el navegador, no tenemos ningún error, pero tampoco nos muestra nada en pantalla porque simplemente estamos generando las clases. Tenemos que mostrar los resultados en pantalla. Ahora lo vamos a hacer, ¿ya? Quería primero mostrar esto, y esto la verdad no requiere mayor explicación. Vamos a crear un método llamado public function operar, ¿verdad? Operar. Entonces vamos a hacer un poco lo que hicimos en el ejemplo anterior, que es que ahora podamos darle un valor al atributo resultado, ¿ya? Que es sumamente importante. Vamos a darle entonces un valor a ese atributo. Bien, entonces para darle un valor al atributo resultado, recuerden lo que hacemos dentro de la función o método llamado operar, es simplemente decir que resultado, es decir, el atributo resultado es igual a ¿qué cosa? A el atributo valor 1 más el atributo valor 2, que son parte en este caso de la clase padre llamada operación, ¿verdad? Todo bien hasta el momento. Si nosotros
Actualizamos el navegador. Actualizamos acá. No tenemos nada impreso en pantalla. Entonces, fíjense ahora lo que vamos a hacer. Ya le asignamos valores al atributo valor 1, que lo tenemos acá arriba, al atributo valor 2, al atributo resultado, y le asignamos un valor al atributo título que pertenece a la subclase. Entonces ahora vamos a utilizar todos esos valores para poder generar resultados que se puedan imprimir en pantalla, ¿ya? Para eso vamos a crear un tercer método dentro de la clase suma, public function. Por ejemplo, lo podemos llamar de muchas formas, pero por ejemplo podemos sobreescribir. Vean, probemos haciendo esto, a ver si nos resulta. Probemos imprimiendo, sobreescribiendo el método imprimir que tenemos acá arriba. Vamos a ver si nos resulta. ¿Ven? El método imprimir, ¿verdad? Lo sobreescribimos como lo tenemos acá arriba y le vamos a asignar un valor. En este caso vamos a decir primero que nos muestre echo this título, que es el atributo título que tenemos creado acá dentro de la clase operación. Le vamos a decir que imprima en pantalla ahora suma de valores y me diga la suma de this valor 1 más this valor 2 es igual a, vamos a generar acá un salto en línea también, por ejemplo, ¿verdad? Estamos simplemente probando. Y acá le vamos a decir que nos imprima en pantalla el valor del atributo llamado resultado. Tal como lo hicimos en el ejemplo anterior, echo parent, ¿verdad? Imprimir. Y veamos si esto nos resulta. Veamos si nos da algún error de sintaxis primero, para si no, plantearlo de otra manera. Vamos a probar. Actualizamos, no tenemos ningún error. Entonces ahora viene la prueba de fuego. Vamos a mostrar en pantalla o intentar mostrar en pantalla todo esto que acabamos de crear acá. Entonces vamos a crear acá abajo, vamos a colocar una línea de separación. Vamos a generar una instancia de la clase suma, new suma, ¿verdad? Y ahora fíjense algo sumamente importante. Si yo genero la instancia de la clase suma solamente de esta manera, fíjense lo que va a suceder. Yo actualizo y me van a aparecer unos warnings que me indican que me faltan los argumentos que yo le debiera pasar a la clase suma. ¿Por qué me está pidiendo esos argumentos? Porque recuerden que en la clase suma yo estoy usando un constructor. Por lo tanto, al usar un constructor y primero al usarlo y segundo al pasarle parámetros al constructor, es necesario que yo se los pase en el minuto en el que yo creo la instancia de la clase, ¿ya? Por lo tanto acá tengo que pasarle, en este caso, dos números y un tercer elemento que sería un texto que va a ser como título. Entonces podemos decir acá, por ejemplo, el número 10, coma, por ejemplo el número 5, coma, y acá una cadena. Por ejemplo, podemos colocar acá ejemplo de sobre escritura de código, ¿verdad? Vamos a colocar el acento con F8 aquí para que no nos dé error. Ejemplo de sobre escritura de código. Fíjense que ahora le pasé los tres elementos que necesita la clase suma al momento de ser instanciada. Por lo tanto, ahora si yo actualizo el navegador, ya no me van a aparecer esos warnings. Aquí hay una cosa muy importante, y es que yo quise hacer eso en pantalla porque yo sé que a más de alguno le iba a pasar, ¿ya? Más de alguno me iba a decir, mira César, no me resultó, me muestran unos warnings cuando yo creo la instancia de la clase suma. Entonces, para que no nos suceda eso, yo me estoy anteponiendo un poco a la pregunta que eventualmente me pueden hacer, ¿ya? Así que eso. Entonces ahora simplemente tenemos que utilizar los métodos necesarios para mostrar resultados en pantalla. En este caso llamamos al método de la clase suma llamado operar, que lo que hace es asignarle al atributo resultado
le asigna el resultado, valga la redundancia, de la suma de valor 1 más valor 2. Y luego vamos a usar la función o método imprimir, que ya la sobreescribimos también. Veamos si nos resulta, porque si usamos dos veces un parent, fíjense que lo usamos acá y lo usamos acá. Y ahora viene la gran prueba de fuego. Imprimamos en pantalla a ver si nos resulta. Debiéramos darnos el título, un salto en línea, efectivamente. Ejemplo de sobreescritura de código. Podemos adornarlo un poco, podemos decir, por ejemplo, aquí le podemos colocar, fíjense que acá le podemos colocar, por ejemplo, un H2, por ejemplo, y acá también un H2, que eso es texto HTML, para que se vea un poco más estético. Simplemente comentamos esta línea, que ese es el salto en línea que le colocamos, y ahora sí yo creo que se entiende mejor. Ejemplo de sobreescritura de código. ¿Se fijan? Ah, nos faltó cerrar acá. Ahora sí. Ejemplo de sobreescritura de código, y nos dice que la suma de 10 más 5 es igual a 15. Perfecto. Si ahora le cambiamos los números, por ejemplo acá le decimos 67, entonces nos va a decir que la suma de 10 más 67 es igual a 77. ¿Se fijan? Entonces, dense cuenta de una cosa primero. Vimos varias cosas dentro de este video. Vimos básicamente lo que es la sobreescritura de código. De hecho, ese es el tema central de este video, ¿ya? Pero veamos lo siguiente. Voy a cerrar acá mi chuleta, mi torpedo. Bien. Fíjense que acá tengo el mismo ejemplo, el ejemplo del videotutorial anterior, pero con la variante de que lo trabajamos con sobreescritura de métodos, ¿verdad? Pero acá, fíjense que la cantidad de código que escribimos es un poco mayor, y la cantidad de métodos que usamos también, ¿ya? Acá, si bien es cierto, creamos un método más, que es el método imprimir, ¿verdad? Bueno, en realidad no, porque solamente generamos constructores, ¿ya? Pero al haber usado constructores, nuestra aplicación nos queda mucho más eficiente, puesto que al declarar la clase no tenemos que estar llamando a los métodos que inicializan, puesto que estamos utilizando directamente los constructores. Eso es lo primero que tenemos que rescatar. Segundo, tenemos que rescatar que hemos aprendido a generar versiones distintas de un mismo método, ¿ya? ¿A través de qué? A través del concepto denominado sobreescritura de código o sobreescritura de métodos, ¿ya? Aquí debería decir método, yo creo que se entiende de mejor forma. Vamos a colocar acá abajo entonces sobreescritura de métodos. Vamos a colocar acá la E también, ampersand. Recuerden que los acentos en HTML los colocamos de esta forma, métodos. Ahora sí, ejemplo de sobreescritura de métodos, y yo creo que se entiende de mejor manera el concepto. ¿Se dan cuenta? Entonces es sumamente importante, puesto que creamos una primera versión del constructor y una segunda versión del mismo. ¿Se dan cuenta? Este ejemplo yo lo tomé nuevamente de phpya.com.r. Ahora, la verdad que le hice unas cuantas variaciones porque creo que era importante ahorrarnos un poco de código, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que el uso de la programación orientada a objetos es distinto, y estas son las principales ventajas que nos da al compararse con la programación estructurada, porque en esta última, si bien es cierto, nosotros podemos hacer lo que queramos, cualquier cosa, y eso yo se los digo desde ya, pueden programar lo que sea, pero al llevar esos códigos a programación orientada a objetos, van a darse cuenta que la eficiencia de trabajo es demasiado grande, la diferencia es demasiado grande. Primero eso. Segundo, la programación orientada a objetos nos ayuda mucho a trabajar de manera ordenada, puesto que nos obliga a trabajar bajo ciertos patrones, ¿ya? Patrones como por ejemplo el tomar decisiones si usar o no usar herencias. Recuerden que antes de ver las herencias yo les enseñé el concepto de la colaboración entre objetos, ¿ya? Lo hice intencionalmente para que pudieran darse cuenta de que hay distintas formas de realizar lo mismo, ¿ya? Pero evidentemente el tema del trabajo con herencias siempre va a ser más eficiente.
En un posterior video tutorial vamos a ver el concepto de los métodos estáticos, que también es otra variante que es un poco distinta a las herencias, pero que a la larga llega a lo mismo, a que creemos clases, generemos encapsulamiento y tengamos todos nuestros métodos encapsulados, cosa que simplemente cuando vamos a generar vistas, simplemente hagamos referencias al método en específico y le pasemos los parámetros necesarios, y toda la lógica lógica de trabajo del método quede encapsulada dentro de la clase a la cual él pertenece, o a la subclase a la cual pertenece. Ya eso es decisión de quien generó la programación, pero ese es el principal elemento que hay que tener en consideración a la hora de tomar la decisión de por qué tenemos que trabajar con programación orientada a los objetos. ¿Se dan cuenta? Entonces este video, el 5, yo creo que es el más denso que hemos visto, porque si bien es cierto el primer ejemplo que planteamos era un poco más de lo mismo, pero este segundo ejemplo nos da a entender que la programación orientada a objetos es un mundo por sí solo, ¿ya? Y tenemos que entenderlo como tal, y esa es la razón por la cual yo separé los cursos, separé el de PHP normal con el de PHP orientado a objetos. De hecho comencé desde el 1 en adelante de nuevo, porque creo que quien quiera aprender programación lineal lo puede hacer hasta el video 26 y puede programar lo que él quiera. Pero también es cierto que quien quiera trabajar con programación orientada a objetos, es bueno que lo vaya viendo desde acá, ¿verdad? Y se van dando cuenta que en ningún minuto ninguna de las dos formas es más eficiente que la otra. Sin embargo, en mi opinión, yo me sigo quedando con la programación orientada a objetos por muchas razones, ¿ya? Así que eso, no los aburro más con mi discurso. Como siempre, los dejo invitados cordialmente a visitar mi humilde sitio web www.cesarcancino.com, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, cada día nos va mejor con este sitio. Acá también está el foro, donde gracias a Dios también tenemos bastantes consultas que nos hacen los usuarios. Ya la verdad que el foro que más se mueve es el de PHP, ¿ya? Vamos a crear uno de jQuery y uno de programación orientada a objetos. Eso los voy a crear ahora para que estén disponibles para todos, ¿ya? Aquí tengo algunas consultas que no respondo, la verdad no tenía tiempo de responder, pero hay varios amigos que también me han ayudado a hacerlo. Les doy gracias a todos ellos, no los voy a nombrar porque son demasiados, pero por supuesto darle las gracias a todos quienes me ayudan a colaborar y a responder consultas en el foro, que ese es un poco también el objetivo que yo perseguía con esto, ¿ya? A ver si hoy cambiamos la encuesta, porque ya me quedó re claro de que todos quieren aprender a usar las APIs de Facebook y YouTube primero, ¿ya? Aquí, por cierto, les vamos a mostrar antes de irnos, mucho por poco.cl. Este es un sitio web, ¿ya?, que está trabajado con la API de YouTube, ¿ya? Si yo acá me voy a subir mi versión, soy un usuario registrado, por ejemplo, yo ingreso, creo que esa es la contraseña, veamos. Fíjense que acá yo puedo subir videos y que van directamente a mi canal de YouTube, ¿ya? En este caso al canal de la campaña de esta marca, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces eso lo vamos a aprender a hacer más adelante con programación orientada a objetos, ¿ya? Pero para eso es sumamente importante que entendamos que tenemos que aprender a trabajar con programación orientada a objetos. Es sumamente importante. Miren este otro sitio web, por ejemplo, que también está trabajado de esa forma. Lifan. Creo que es así, veamos. Fíjense, por ejemplo, este sitio tiene varias cosas interesantes. Tiene un carrusel, tiene, por ejemplo, una galería muy simpática, y que también está trabajado con programación orientada a los objetos, ¿ya? Y eso, la verdad, se van a encontrar con muchos ejemplos en la web que están trabajados de esa misma manera. Lo importante es que entendamos que tenemos que de una u otra forma ir orientando nuestro trabajo a la programación orientada a objetos. A ver si más adelante vamos a ver si usamos algún patrón, como les decía, algún framework. Por ahí quizás veamos Singleton, que es un patrón que es muy promovido para trabajar con programación orientada a objetos, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Así que eso, espero les haya gustado el video tutorial. Pido disculpas por lo denso que fue, ¿ya?
Y por ahora eso, les habló entonces César Cancino desde www.cesarcancino.com. Hasta luego.